La tripulación lidera el camino con 11 menciones. Las mamás se mantienen firmes con 3 menciones. Y Dios, creador del universo, 0 menciones. Aquí no se escucha a Dios en este pueblo. ¿Será este el juicio de Dios? Mientras los incendios continúan ardiendo y consumiendo todo a su paso, una pregunta persiste como el humo en el aire. ¿Podrían ser estas llamas una señal de algo más grande, algo más profundo? ¿Podrían ser una manifestación del juicio de Dios, llamando la atención sobre la oscuridad que tan a menudo cubre la deslumbrante fachada de Hollywood? Es una pregunta que despierta tanto miedo como reflexión, una que exige que hagamos una pausa y consideremos. Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás, declaró una vez que la televisión era la principal infiltración de la nueva religión satánica. Es interesante, ¿al caso no? La Biblia nos habla de otra ocasión en la que llovió fuego del cielo. Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron consumidas por su propia maldad. Se apartaron de los caminos de Dios y abrazaron una vida de pecado y rebelión. Génesis 19 describe cómo los gritos de su pecado llegaron al Señor y cómo Él y su justicia puso fin a su corrupción. No fue sin advertencia, sin oportunidad para el arrepentimiento, sino el juicio vino porque la santidad no puede coexistir con el pecado. Fue rápido, final e inolvidable. Y aunque no podemos decir con certeza que los incendios en Los Ángeles son el juicio de Dios, sabemos que la Biblia advierte repetidamente de las consecuencias de alejarse de Él. Deuteronomio 18:10 lo describe claramente. No se hallará en ti alguien que hace pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortiélogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Porque todos los que hacen esas cosas son una abominación para Jehová. Estas prácticas, condenadas tan fuertemente por Dios, no solo están presentes en Hollywood, sino que son celebradas. Sin embargo, incluso en medio del rechazo de esta ciudad a los caminos de Dios, es importante recordar que no todos los que viven ahí comparten sus pecados. Entre las cenizas y escumbres son almas fieles, familias que se han aferrado a las promesas de Dios. Incluso cuando el mundo a su alrededor parece desmoronarse, su sufrimiento no es más profundo, sus pérdidas no menos devastadoras. Así como Lot y su familia fueron encontrados justos en Sodoma, también hay personas en Los Ángeles cuyos corazones permanecen firmes, cuyas vidas reflejan la luz de Cristo en una ciudad a menudo asombrecida por la oscuridad. Así que comencemos. ¿Qué pasa si los héroes que hemos enseñado a admirar no son verdaderas sueres en absoluto? ¿Qué tal si los villanos no son quienes pensábamos que eran? Este es el mundo del gnosticismo, un sistema de creencias que distorsiona la verdad bíblica, pone la realidad patas arriba y pinta una imagen de Dios como el villano y Satanás como el héroe. Gnosticismo, que surge en el siglo II, enseña que el mundo material que habitamos es inherentemente malvado, creado por una deidad defectuosa. En este punto de vista, la verdadera libertad radica en escapar de este mundo y alcanzar la iluminación a un nivel superior de conocimiento. Este conocimiento secreto, como lo llaman, eleva a la humanidad, haciéndonos dioses por derecho propio. Pero para alcanzar este estado divino, debemos rechazar el mundo material y su creador. Esta idea, aunque antigua, está viva y bien en muchas de las películas que Hollywood produce hoy. Tomemos el Matrix, por ejemplo. En esta película icónica, el protagonista Neo despierta a la dura realidad de que el mundo que él percibe es una ilusión, una prisión creada por una fuerza engañosa conocida como el Matrix. Neo, al igual que Cristo, se convierte en el Salvador y ofrece a otros la libertad de liberarse de esta falsa realidad. Pero la premisa misma de la Matrix refleja la filosofía gnóstica. El mundo material es una prisión y el único camino hacia la verdadera liberación es a través de la iluminación. La píldora roja que ofrece libertad representa este conocimiento superior que trasciende el reino físico, como si liberarse de las ataduras de la creación misma fuera el camino hacia la salvación.
De manera similar, The Truman Show presenta un mundo en el que Truman, el personaje principal, vive su vida sin saber que su realidad está completamente fabricada. Cada momento, cada interacción está escrita, controlada por el creador invisible. Christoph. El mundo de Truman, como el Matrix, es una realidad fabricada. Christoph, el creador, es representado como controlador e insensible, manipulando a Truman para entretenerse, pero en esta historia Truman, como un héroe gnóstico, busca la libertad del mundo artificial que lo ha encarcelado, rebelándose contra los confines de su creación. Ahora imagina un mundo tan perfectamente controlado que el pecado en sí mismo, la intrusión a esa perfección, se convierte en lo que se celebra. Esta es la premisa de Pleasantville, una película en la que dos adolescentes de la era moderna son transportados a un mundo de programa de televisión de los años 50, donde todo es blanco y negro, idealizado y aparentemente perfecto. Pero a medida que introducen elementos de rebelión, pecado y color en este mundo perfecto, las cosas comienzan a cambiar. Los personajes se liberan de los confines de este mundo perfecto y de repente experimentan verdadera libertad y alegría. En esta visión gnóstica, la estructura rígida de la vida, especialmente el límite moral establecido por Dios, es opresivo. La idea del pecado, que una vez se considera destructiva, se convierte en la fuente misma de la liberación. La introducción del pecado se presenta como la clave para vivir plenamente, desafiando la noción bíblica de que las leyes de Dios dan vida y la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Él. Entonces tenemos 300. La película 300, aunque se basa libremente en hechos históricos, presenta una visión distorsionada de los principios bíblicos, al replantar la rebelión contra una figura que simboliza a Dios como heroico. La narrativa se alinea con temas gnósticos, donde las historias y personajes bíblicos se invierten. En la película Xerxes, el rey persa, es conocido como el rey de reyes, señor de señores, ejércitos de ejércitos, un título tradicionalmente asociado con Dios en la Biblia. Adornado con oro y exudando riqueza, Xerxes ofrece al Reino Unido poder y autoridad mundano a cambio de sumisión y adoración, haciéndose eco el relato bíblico de la tentación de Satanás a Cristo. Esta representación posiciona a Xerxes como una figura que encarna la autoridad divina, mientras que el desafío de Leonidas se compara con la rebelión contra Dios. Los guerreros de la élite del ejército persa son llamados inmortales, un término que evoca imágenes de ángeles sirviendo a Dios. Los espartanos liderados por Leonidas se opusieron a Xerxes y sus fuerzas, que se presentan como protagonistas, pero los espartanos representan un arquetipo luciferiano que se rebela contra la autoridad y tuerce la narrativa bíblica del cielo, infierno, Dios y Satanás. En un momento crucial, Leonidas se le dice que vivas para siempre. Una frase que subraya la alineación de los espartanos con fuerzas opuestas a la autoridad divina. Al retratar el desafío de los espartanos como heroico y la sumisión a Xerxes como opresiva, la película manipula a los espectadores. Se unen a la rebelión contra una figura que simboliza a Dios. A través de su inversión de elementos bíblicos, 300 presenta la rebelión contra la autoridad como noble, mientras presenta la sumisión a la autoridad bajo una luz negativa, subvertiendo las narrativas morales y espirituales tradicionales. Las tormentas de fuego que devastan Los Ángeles no son las únicas llamas en juego. Bajo el brillo y el glamour de Hollywood, arde otro fuego, que no se ve con los ojos, pero se siente profundamente en el espíritu. Es el fuego de la rebelión espiritual. Un abrazo silencioso pero deliberado del oculto. Mientras que muchos ven a Hollywood como un centro de creatividad y narración, pocos lo reconocen, las fuerzas que influyen su arte. Ocultas bajo la superficie pulida, son prácticas que han sido condenadas por el mismo Dios. Y sin embargo, no solo son aceptadas, sino celebradas. Considera las palabras de quienes han dado forma a las producciones más emblemáticas de Hollywood. Natasha Valentino, escritora de películas mudas y esposa del actor Rudolph Valentino.
admitió abiertamente realizar sesiones espiritistas para invocar al mundo espiritual en busca de creatividad. Mientras movía su mano sobre el papel, guiada por fuerzas no vistas, ella creía que las palabras que brotaban de ellas provenían del más allá. Estos guiones dieron origen en la oscuridad, se convirtieron en las mismas historias que dieron forma a Hollywood. Mae West, una de las primeras y más audaces estrellas de Hollywood, invocó fuerzas cuando se sintió bloqueada creativamente. En un estado similar al trance, ella dictaba guiones mientras voces e imágenes llenaban su mente. Estos no eran solo momentos de inspiración artística, fueron experiencias profundamente espirituales, arraigadas en las prácticas que Dios advirtió en Deuteronomio 18:10 al 12. Y no se termina ahí. Shirley MacLaine relató un momento escalofriante mientras filmaba una escena con Jack Nicholson. Mientras las cámaras rodaban, dos voces emergieron de Nicholson simultáneamente. Uno es su personaje y otro más profundo y de otro mundo. Comentó: Jack, estás canalizando. Y se rió, como si tales sucesos fueran rutinarios. Denzel Washington, reverenciado por sus poderosas actuaciones, también ha compartido su proceso para canalizar el espíritu de Malcolm X durante la película biográfica. Oró invitando al espíritu de Malcolm para guiarlo. Esto le daría autenticidad a su papel. Oprah Winfrey, una de las figuras más influyentes de los medios, habló de pedirle a su cuerpo que se convirtiera en un recipiente para los espíritus de aquellos quienes la precedieron durante su interpretación de Sofía en El color púrpura. Estos no son eventos aislados, son parte de un patrón más amplio, donde los actores, directores y escritores se abren voluntariamente a las fuerzas que creen que mejorarían su arte. Lo que hace que estas prácticas sean aún más peligrosas es como Hollywood las teje en el entretenimiento, normalizando lo que la Biblia llama abominaciones. Estas prácticas son glamorizadas y presentadas como diversión inofensiva, herramientas necesarias para el arte. Pero Levítico 26 emite una dura advertencia. Y el alma que se vuelve tras los espíritus familiares, hechiceros, para ir prostituyéndose tras ellos, aún pondré mi rostro contra tal alma y la cortaré entre su pueblo. Estos no son asuntos triviales, son engaños espirituales que alejan a las personas de Dios y los llevan a la esclavitud. Incluso los escenarios más grandiosos de Hollywood no están libres de esta influencia. En los Oscars, posiblemente el evento más prestigioso de la industria del entretenimiento, está impregnada de imágenes extraídas de la antigua Babilonia. El escenario presenta un diseño que se asemeja a la Torre de Babel, un símbolo de desafío de la humanidad contra Dios. Afuera del teatro Kodak, estatuas de elefantes y dioses babilónicos permanecen en silencio centinelas que trazan conexiones directas con la puerta de Ishtar. Estos símbolos no son una coincidencia. Reflejan una fascinación por lo pagano, por la rebelión contra el Creador, una rebelión tan antigua como el Edén mismo. La obsesión de Hollywood con el oculto no es solo un asunto personal de sus estrellas, tiene un efecto dominó. A través de películas, espectáculos e actuaciones, millones de personas están expuestas a estas ideas, a menudo sin darse cuenta de sus orígenes espirituales. Un niño que ve una película con magia e hechizos lo ve como un entretenimiento inocente, pero se siembran semillas de engaño. Un adulto joven que admira la actuación de un actor se involucra sin saberlo con las prácticas espirituales que le influyeron. La normalización de estos temas embota el discernimiento espiritual, haciendo lo que es dañino parezca aceptable e incluso deseable. En un mundo que a menudo busca significado y conexión, el movimiento de la nueva era se presenta como un oasis acogedor, un camino hacia el autodescubrimiento, el crecimiento espiritual y la interior paz. Pero debajo de sus promesas de iluminación se esconde un engaño peligroso, que enmascara prácticas ocultas con un lenguaje tranquilizador e imágenes atractivas. Lo que parece ser una exploración inofensiva es en verdad una exploración sutil, pero apartamiento deliberado de la verdad de la palabra de Dios. El lenguaje de la nueva era es tan atractivo como engañoso. Palabras como energía, vibraciones,
se repiten en sus enseñanzas, ofreciendo lo que parece ser un marco espiritual para comprender el universo y el lugar de uno en él. Pero estos términos, a menudo presentados como verdades universales, no son neutrales, están profundamente arraigadas en prácticas espirituales que Dios ha condenado explícitamente. Por ejemplo, el yo superior a menudo se describe como una conexión con lo divino dentro, un concepto que refleja la mentira de la serpiente en el Edén: seráis como Dios. Génesis 3:5. Estas ideas no son caminos hacia Dios, sino ecos de rebelión contra Él. Alan Moore, un célebre escritor de las novelas gráficas, reconoce abiertamente su dependencia de una entidad espiritual llamada Glykon, un dios serpiente de la mitología antigua, para obtener inspiración creativa. En entrevistas, Moore describe Glykon como fuente de sus ideas y visiones, presentando esta relación como una práctica espiritual enriquecedora. Pero la Escritura nos advierte de tales engaños. Y no es una maravilla, porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Lo que Moore ve como inspiración es en realidad una luz falsa, una manipulación diseñada para alejarlo más de la verdad. El actor Jeff Bridges, conocido por su carisma y profundidad, habla a menudo de su conexión con su superior yo. Para Bridges, esta práctica es una forma de alinearse con algo más grande, algo más allá de él mismo. Pero esta alineación, como la confianza de Moore en Glykon, no es inocente. Es parte de un movimiento más amplio para redefinir la espiritualidad, para cambiar el enfoque del Creador y acercarlo a la autosuficiencia en la verdad subjetiva. El peligro del movimiento de la nueva era no está solo en su práctica, pero en su filosofía. Se presenta como inclusiva, acepta todos los caminos y creencias, excepto notablemente el cristianismo fundamentalista. Alan Moore ha expresado abiertamente su desdén por las enseñanzas cristianas, calificándolas de restrictivas y obsoletas. Esta hostilidad no es casualidad. La nueva era promueve una visión del mundo donde la verdad de Dios es reemplazada por invención humana, donde Cristo es visto como un camino entre muchos en lugar del único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Lo que hace que la nueva era sea tan engañosa es su atractivo para nuestro deseo más profundo. Promete empoderamiento, paz y conexión. Utiliza palabras que resuenan con nuestro anhelo de significado y entendimiento. Pero estas promesas son vacías, porque se basan en fuentes que no pueden salvar. Cuando las personas buscan la realización espiritual fuera de Dios, se abren a influencias que buscan esclavizar, no liberar. La Biblia es clara acerca de las consecuencias de recurrir a tales prácticas, pero en la nueva era, estas mismas prácticas se reembasan como crecimiento personal y de descubrimiento espiritual. La táctica del enemigo es útil, no aparece como un don rugiente, sino como un guía gentil. Verdades susurrantes que alejan a las personas del fundamento sólido de las Escrituras. El llamado al discernimiento nunca ha sido más urgente. Como creyentes debemos probar todo espíritu y toda enseñanza contra la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. Debemos preguntarnos si esto se alinea con el carácter de Dios, nos acerca a Él o glorifica algo más. Hollywood, con sus luces brillantes y su encanto deslumbrante, se ha convertido en algo más que un centro de entretenimiento. Es una plataforma con inmenso poder para moldear mentes, influir en las creencias y redirigir el curso de la sociedad. Sin embargo, debajo de su glamurosa superficie se esconde una realidad preocupante. Hollywood a menudo actúa como una herramienta en el arsenal de Satanás, sutilmente y eficazmente promoviendo su agenda. Esto no se trata de conspiración o conjeturas, se trata de observar cómo los mensajes incrustados en las películas, televisión y medios reflejan una guerra espiritual que es tan antigua como la humanidad misma. Desde el principio, los métodos de Satanás han sido claros. En el jardín del Edén, él se acercó a Eva, no con fuerza bruta, sino con engaño. ¿Acaso Dios dijo? Pidió sembrando dudas en la mente, Génesis 3:1. La trajo con la promesa de iluminación, persuadiéndola de que la desobediencia conduciría al conocimiento y al poder.
Esta misma estrategia está viva y bien el día de hoy, reempaquetada para el mundo moderno, a través de los medios que consumimos. Hollywood en particular se ha convertido en un escenario donde las mentiras se visten con la ropa de la verdad y donde el pecado a menudo se retrata como libertad. Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás, describió el televisor como el altar familiar satánico. Esta declaración oscura no es una mera hipérbole, señala al poder de los medios para moldear valores, desensibilizar corazones y normalizar comportamientos contra los cuales la palabra de Dios advierte claramente en contra. Considera cómo Hollywood retrata temas bíblicos en lugar de reverencia. La industria a menudo tuerce historias sagradas y personajes sagrados. En la película Fight Club, Dios es descrito como un terrateniente ausente, una caracterización que socava su soberanía y cuidado. Tales representaciones no son libertades creativas, sino que plantan semillas de duda, enmarcan a Dios como distante, desinteresado o incluso opresivo. La erosión sutil pero constante de la verdad bíblica en los medios puede hacer que los espectadores cuestionen la naturaleza misma de Dios, pero no se detiene en tergiversar a Dios. Hollywood ha desensibilizado durante mucho tiempo a la audiencia entre la inmoralidad, la violencia y los temas ocultistas. Hace décadas, estrellas como Rudolph Valentino y Mae West introdujeron temas de libertad sexual y libertad y rebelión contra los valores tradicionales. Mae West, en particular, era conocida por traspasar los límites con sus películas atrevidas, que a menudo celebraban el desafío a la ética sexual bíblica. Lo que comenzó como una pequeña grieta en la comprensión moral puede convertirse en un abismo con el tiempo, dejando a la sociedad insensible a la realidad del pecado. Y luego está la incesante glorificación de la fama, la riqueza y el poder. Estos son los ídolos de la cultura moderna, celebrados y perseguidos a cualquier costo. Hollywood magnifica estas búsquedas retratándolas como la máxima realización de la vida. Sin embargo, la Biblia nos advierte del vacío en estos deseos. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. La fama y la fortuna, tan a menudo glorificados, pueden alejar aún más a los individuos de Dios, cegándolos ante la verdadera riqueza que se encuentra solo en Él. La erosión gradual de los valores, la distorsión de las verdades bíblicas y la celebración del pecado no son accidentales. Reflejan la misma estrategia que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia para hacer lo dañino parecer inofensivo e incluso deseable. Al presentar el pecado en un paquete atractivo, aleja a las personas de Dios, a menudo sin que se den cuenta. Al contemplar, somos cambiados. Lo que vemos, leemos y con lo que interactuamos deja una huella en nuestras almas, moldeando nuestros pensamientos, deseos y en última instancia nuestro carácter. Pero hay esperanza y un llamado a la acción para los creyentes. Debemos buscar activamente entretenimiento que se alinee con la palabra de Dios, eligiendo historias que inspiran fe, defender los valores bíblicos y acercarnos a Él. Filipenses 4:8 proporciona el filtro definitivo para nuestras elecciones de medios. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen reporte, si hay alguna virtud y alguna alabanza, pensad en estas cosas. El tiempo ha venido a mirar más allá de las luces parpadeantes de este mundo y ver la realidad más profunda. Vivimos en un tiempo de elecciones, un momento en que cada uno de nosotros debe decidir si seguiremos los caminos del mundo o alineamos nuestras vidas con la verdad eterna de Dios. Los incendios que queman las ciudades, la oscuridad espiritual que envuelve nuestro entretenimiento y los engaños útiles que nos rodean no son coincidencias, son llamadas de atención, ecos del llamado de Dios al arrepentimiento y la reforma. El mundo promete tanto placer, fama, riqueza y facilidad, pero ¿qué ha entregado realmente? Una cultura consumida por el caos, una sociedad donde se celebra el pecado y los corazones se enfrían cada día más fríos. La industria del entretenimiento con todo su atractivo ha adormecido a tantos a un sueño espiritual. ¿No es irónico que el icónico letrero de Hollywood que simboliza esta industria
lleva el nombre de una planta que una vez se usó en pociones para dormir. ¿Qué mayor símbolo podría haber de cómo este lugar y los valores que promueve han adormecido espiritualmente a las personas, manteniéndolas inconscientes de la batalla espiritual que se desata a su alrededor? Pero la Biblia nos llama a despertar. Romanos 13:11 declara: y sabiendo el tiempo es hora cuando debemos despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de que cuando creímos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones pesados, levantando a aquellos que están perdidos en las llamas de la destrucción, tanto físico y espiritual. Señor, suplicamos por tu misericordia para que cubra a los que sufren, a los que han sufrido pérdidas y a los que están atrapados por la oscuridad. Tú eres Dios de consuelo y sanación, que tu presencia sea un refugio para los heridos, un escudo para los vulnerables y una luz en medio de la desesperación. Señor, también clamamos por el arrepentimiento entre aquellos que se han alejado de tu verdad. Abre sus ojos, Padre, a la naturaleza fugaz de este mundo y las consecuencias eternas de la separación de ti. Reemplaza los corazones de piedra con corazones de carne, para que puedan volverse a ti en humildad y rendirse. Tu palabra declara en 2 de Pedro 3:9 que no estás dispuesto que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que tu espíritu convenza y guía, atrayendo a los perdidos a tus brazos amorosos. Padre, deja los fuegos, ya sea simbólico, despierte corazones a tu santidad y la necesidad de salvación a través de Cristo. Usa estos momentos de prueba y devastación para producir renovación y avivamiento, para que las vidas puedan ser transformadas a la esperanza restaurada. Tu misericordia es abundante, Señor, y tu gracia es suficiente. Que fluya en las vidas de todos los que te buscan, trayendo redención y nueva vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Este no es el tiempo de ser complacientes o distraídos. Es el tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón, para dejar atrás los placeres fugaces del mundo y buscar su voluntad por encima de todo. El arrepentimiento no es solo una palabra, es una acción, un alejamiento del pecado y un giro hacia Dios. Es un reconocimiento de que no podemos salvarnos, que el camino que hemos estado recorriendo conduce solo a la destrucción y que solo a través de Cristo podemos encontrar la vida. Él está con los brazos abiertos, dispuestos a perdonar, restaurar y guiarnos a toda justicia. Pero debemos dar el paso. Debemos elegir rendir nuestra voluntad a la suya, alinear nuestras vidas con su verdad. La reforma va de la mano con el arrepentimiento. No basta con alejarnos del pecado. También debemos transformar nuestra manera de vivir. Esta transformación comienza con la renovación de nuestra mente, Romanos 12:2. Permitir que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Significa examinar cada área de nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestro entretenimiento y preguntar: ¿glorifica esto a Dios? ¿Se alinea esto con su voluntad? Si la respuesta es no, entonces debemos tener el coraje de dejarlo ir, confiando que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. Las señales están a nuestro alrededor. Los incendios que consumen nuestras ciudades y la oscuridad espiritual que se apodera de nuestra cultura no son solo realidades físicas, son símbolos espirituales de un mundo en crisis. Pero Dios, en su misericordia, nos ofrece esperanza. Nos llama a despertar para salir de las sombras y caminar en su luz. El camino de la justicia no siempre es fácil, pero conduce a la vida, a la alegría y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si has llegado hasta aquí, comenta, despertando a la verdad, y pregúntate: ¿qué estoy aferrando que me impide entregarme completamente a Dios? ¿Qué pasos puedo tomar hoy para alinear mi vida con su voluntad? Y si este mensaje ha conmovido tu corazón, si te ha hecho pensar, orar y preguntar, te animo a que compartas tus pensamientos. Esto no es solo un mensaje, es un movimiento, un llamado a la acción, una elección que todos debemos hacer. ¿Continuarás por el camino del mundo
O despertarás, te volverás a Dios y elegirás el camino de la justicia. La decisión es tuya y la eternidad está en juego. Elige la vida, elige la verdad, elígelo a Él. Alerta, adventista. Atalaya, despierta, que la protesta continúa.